Mi hija millonaria le regaló a su suegra una mansión frente al mar por Navidad. A mí, un vale de masaje de $30. Sonreí, me levanté sin hacer ruido y me marché. A la mañana siguiente, los documentos que dejé en el umbral de su casa desnudaron la verdad. Aquella familia amorosa llevaba meses exprimiéndola por dentro. Permíteme llevarte al comienzo de este desastre, porque te juro que lo que ocurrió después no lo habría imaginado nadie. 3 meses antes yo no era más que María Teresa Álvarez, una maestra jubilada de 62 años en las afueras de Guadalajara. Mi mayor preocupación era si el viento frío de octubre iba a quemar mis rosales. Vivía en la misma casita de 2 habitaciones que compré hace 30 años, cuando enviudé, y me quedé sola con una niña de 10 años y un mar de facturas médicas. Esa niña, Elena, siempre había brillado. Primera de su clase, beca completa en la UNAM, luego un MBA en una prestigiosa escuela de negocios en Madrid. Mientras sus compañeros salían de fiesta, ella trazaba planes empresariales. A los 35 vendió su startup tecnológica por 87 millones. De un día para otro, mi niña, la misma que cenaba cereal cuando no nos alcanzaba, se convirtió en una de las mujeres más ricas de Jalisco. Estaba orgullosa, claro. Pero el éxito cambia a la gente. Y el dinero la cambia aún más. Al principio fue sutil. Elena se mudó a una mansión en una zona exclusiva, de esas donde la entrada cuesta más que la casa entera de la mayoría. Contrató chef asistenta y una estilista que cobraba más por cita que lo que yo gastaba en comida en un mes. Y entonces conoció a Bruno Márquez. Todo lo que Elena creía querer en un marido elegante, encantador, abogado de familia adinerada. Su boda salió hasta en revistas de sociedad. La recepción costó más que mi pensión anual. Pero no era el derroche lo que me inquietaba. El dinero era suyo. Me preocupaban los detalles. Esa chispa en los ojos de Bruno cuando Elena hablaba de sus inversiones. O cómo la madre de él, doña Patricia Márquez, siempre tenía urgencias económicas pese a presumir de linaje antiguo. La Navidad pasada, doña Patricia relató entre lágrimas cómo estaban a punto de perder su hacienda familiar. ¡Qué tragedia!, suspiró secándose los ojos con un pañuelo bordado. 3 generaciones de Márquez. Y ahora manos de promotores. Elena, con su corazón enorme, ofreció ayuda. No un préstamo. Un regalo. Eso fue el primer aviso. Luego vino el segundo. La firma de inversiones de Bruno necesitaba capital. Otra reunión llena de lágrimas. Otro apoyo familiar. Esta vez, 2.5 millones. Empecé a hacer preguntas. Con cuidado, porque sabía cómo reaccionaba Elena cuando creía que alguien criticaba a su marido. «Mamá, tú no entiendes de negocios. Fuiste maestra». Aquella frase me atravesó. Como si educar generaciones no exigiera inteligencia ni criterio. Guardé silencio, pero abrí los ojos. Vi cómo las lágrimas de doña Patricia se evaporaban apenas Elena salía de la habitación. Vi cómo Bruno revisaba el móvil cada vez que Elena mencionaba sus cuentas. Y esa mirada entre ellos rápida, casi imperceptible, como si compartieran un chiste privado a costa de mi hija. Intenté advertirle 3 semanas antes de Navidad, eligiendo mis palabras con precisión quirúrgica. Le sugerí simplemente que frenara un poco los regalos financieros. Su respuesta fue helada. «Mamá, creo que estás celosa». Según ella, yo nunca había tenido dinero así, que no comprendía cómo funcionaban los negocios familiares. ¿Negocios familiares? Los mismos que habían drenado 3 millones en menos de un año. Y así llegamos a aquella mañana de Navidad. Llegué a la mansión de Elena a las 9 cargando los regalos que había envuelto con cariño. Un chal de cashmere para Elena, una botella de vino para Bruno
y un libro sobre jardinería para doña Patricia, que decía amar las flores. El salón parecía una postal árbol gigantesco, luces cálidas, envoltorios brillantes que seguramente costaron más que mi coche. Elena estaba radiante anunciando que tenía sorpresas especiales. Primero Bruno unas llaves. Un Mercedes AMG. $70.000 de lujo alemán. Luego, doña Patricia. Elena le entregó un sobre emocionada. «Sé cuánto significa para ti la hacienda familiar», dijo. Doña Patricia gritó. Literalmente. Había comprado la propiedad entera, la había restaurado y se la regalaba por Navidad 2.8 millones. Las lágrimas, los abrazos, la gratitud desbordada. Parecía una película cursi, salvo que allí el presupuesto podía financiar un municipio entero. Y entonces Elena se volvió hacia mí con una sonrisa expectante. «Y para ti, mamá», me entregó un sobre pequeño. Por un instante mi corazón dio un vuelco. Quizás un pequeño terreno, acciones o... Lo abrí. Un vale por un masaje de $30. 30 minutos. En un centro comercial cualquiera. El silencio cayó como una manta pesada. Bruno se aclaró la garganta. Doña Patricia observó sus uñas. Elena seguía sonriendo, pero sus ojos tenían ese brillo duro que dice: «Esto te pasa por dudar de mi familia». «Gracias, hija», murmuré. Doblé el vale, lo guardé en el bolso y me levanté. Será mejor que regrese a casa. Disfruten su Navidad. «Pero mamá, ni siquiera hemos cenado», protestó Elena sin convicción. «Estoy cansada, mi amor. ¿Me entiendes, verdad?», besé su mejilla. Asentí cortésmente a Bruno y a doña Patricia y salí. En el coche me quedé sentada 3 minutos viendo aquella mansión iluminada. Tras los ventanales mi hija reía con su nueva familia rodeada de regalos que brillaban como espejos. Ahí me golpeó la verdad, no era el dinero. Era el respeto. Y mi hija acababa de mostrarme cuánto valoraba a la mujer que la crió. Pero lo que Elena no sabía es que una maestra de toda la vida aprende a ver patrones. Aprende a investigar. A la mañana siguiente hice 3 llamadas. 3 llamadas que desmontarían la vida entera de Bruno y doña Patricia. Pero antes necesitaba información. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el vale de masaje superpuesto al recuerdo de doña Patricia, gritando de alegría ante su mansión de 3 millones. 29 años criando a Elena sola. 29 años de bocadillos sencillos para que pudiera ir a clases de música. 29 años comprando ropa usada para poder pagarle el ordenador que necesitaba. 29 años de correcciones de verano para costear sus viajes académicos. Y ese era mi agradecimiento, un vale de masaje barato. La ironía dolía más que todo lo demás. Había pasado toda mi vida enseñando a los niños la diferencia entre el bien y el mal, y aún así de alguna manera había criado a una hija que consideraba aceptable humillarme frente a la familia de su marido. Pero esa noche, acostada en mi habitación con el aire frío colándose por la rendija de la ventana y el murmullo lejano de los coches sobre el bulevar, algo más me inquietaba. Había un detalle en esa escena que no cuadraba, como si todo hubiese sido cuidadosamente ensayado. Llevo demasiados años observando comportamientos para no reconocer una actuación. Y la reacción de doña Patricia Márquez al recibir ese sobre no había sido espontánea. Todo fue demasiado preciso, la emoción inmediata, el temblor calculado en la voz, la gratitud exagerada. La alegría verdadera tiene tiempos propios. Primero la confusión, luego la incredulidad, al final el llanto. Lo suyo fue pulido, casi teatral. A las 6 de la mañana me levanté y preparé café, el aroma llenando la cocina mientras la primera luz rosada del amanecer
Entraba por los ventanales. Entonces hice algo que no hacía desde que Elena, con 16 años, intentaba escaparse por la puerta trasera para ir a fiestas. Empecé a investigar. Busqué en línea Hacienda, Márquez, Guadalajara. La información me detuvo en seco. Sí, la propiedad había sido embargada, pero no por un banco. Los registros públicos indicaban que la había incautado Hacienda por impuestos no pagados. No habían perdido su fortuna por malas inversiones, simplemente no habían cumplido con el fisco. Un detalle que evidentemente doña Patricia había omitido entre sus lágrimas melodramáticas. Luego revisé la firma de Bruno Márquez Capital Asesores. Su sitio web era impecable, trajes caros, clientes satisfechos, gráficos, que prometían un crecimiento imparable. Pero al cavar más profundo aparecieron las grietas. La empresa había sido registrada apenas 13 meses antes, justo cuando Bruno Márquez comenzó a salir con Elena. Antes de esa fecha no existía rastro de él en el mundo financiero. Pasé 3 horas siguiendo hilos digitales, redes sociales, registros mercantiles, fotografías antiguas, cualquier indicio, y lo que hallé hizo que mi café se enfriara. El perfil de doña Patricia mostraba que hace 2 años vivía en un pequeño departamento en Zapopan. En las fotos se veía una mujer sencilla, comprando en tiendas económicas y conduciendo un viejo sedán. Nada que ver con la supuesta descendiente de magnates ferroviarios. El LinkedIn de Bruno era aún más revelador, un vacío de 3 años de 2019 a 2022, donde el prestigioso abogado de Harvard, aparentemente, no trabajaba en ninguna parte. Pero lo más inquietante fue esto. Tanto Bruno como su madre solo tenían presencia digital desde el 2000. Ni fotos antiguas, ni recuerdos universitarios, ni amistades de la infancia. Como si Bruno y doña Patricia Márquez hubieran aparecido de la nada, justo antes de conocer a mi hija. Para el mediodía ya había tomado una decisión. Llamaría amiga Janet Hernández, nombre adaptado, con quien había enseñado durante 15 años antes de que se mudara a Mérida. Lo que nadie sabía era que el pasatiempo de retiro de Janet era la genealogía, y era brillante encontrando verdades que otros preferían enterrar. María Teresa, qué sorpresa más bonita, dijo al contestar con esa calidez de siempre. ¿Cómo estuvo Navidad complicada?, respondí acariciando la taza caliente entre mis manos. Janet, necesito un favor. Y necesito discreción absoluta. Le conté todo lo que había descubierto sobre Bruno y su madre. Janet escuchó en silencio con esos breves que significaban que su instinto investigador ya estaba trabajando. Envíame sus nombres, fechas de nacimiento si las tienes y cualquier foto, pidió. Dame 48 horas. Janet. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si solo soy una madre resentida porque mi hija ya no me necesita? Hubo una pausa larga apenas atravesada por el sonido del ventilador de techo sobre mi cama. Cariño. Las maestras que pasan su vida estudiando el comportamiento humano no se vuelven paranoicas al jubilarse. Confía en lo que percibes. Esa tarde sonó mi teléfono. Era Elena. Mamá, te fuiste muy rápido ayer. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Su voz era suave, demasiado suave, como si alguien se la hubiera dictado. Estoy bien, hija. Solo cansada. Me alegra porque Bruno y mi suegra se sintieron fatal por lo del regalo. Temen que... Bueno, que pienses que se están aprovechando de mi generosidad. Interesante. Así que temían algo. ¿Y por qué pensaría eso?, pregunté, dejando que el silencio se instalara un segundo más de lo normal.
Bueno, has hecho comentarios sobre nuestras... decisiones financieras. Les preocupa que malinterpretes su situación. ¿Y cuál es exactamente esa situación, Elena? Otra pausa. Mamá, ya sabes que vienen de una familia antigua. A veces los patrimonios así son... complicados. Con trusts, herencias, asuntos legales que desde afuera pueden parecer extraños. Esa era nueva. Estructuras financieras complicadas. Claro, hija. Yo solo soy una maestra sencilla. No comprendería esas cosas. Mamá, no hables así. Así como con ese tono. El mismo tono que usabas cuando sabías que había hecho algo mal. Hija lista. Sí, era exactamente ese tono. Ese que surge cuando hueles una mentira antes de que sea dicha. Elena, susurré, quiero que recuerdes algo. Te quiero. Siempre te he querido. Y eso no va a cambiar. Yo también te quiero, mamá. Bien. Porque querer a alguien también significa desearle lo mejor, incluso cuando esa persona no puede verlo todavía. ¿A qué te refieres a nada, cariño? Hablamos luego. Al colgar sentí que algo en nuestra relación había dado un giro imperceptible, pero irreversible. Por primera vez desde que mi hija era adulta yo sabía algo que ella no. Y si mis sospechas eran acertadas, lo que estaba a punto de descubrirlo, cambiaría todo. Mi móvil vibró un mensaje de Janet. Ya empecé a escarbar. Te conviene sentarte cuando te llame. Pero esa revelación tendría que esperar, porque en ese instante escuché un motor detenerse frente a mi casa. Entre las cortinas pude ver a Bruno Márquez bajando de su Mercedes, ajustándose la corbata mientras avanzaba hacia mi puerta. Venía solo, y la rigidez en su postura decía claramente que no estaba allí para una visita amistosa. Lo observé cruzar el pequeño jardín, iluminado por la luz tenue de la mañana que se filtraba entre los árboles. Caminaba con ese aplomo que solo tienen quienes han pasado la vida consiguiendo lo que quieren. Pero hoy había algo distinto, una cautela fría casi clínica en cada movimiento. Cuando sonó el timbre, dejé que pasaran unos segundos. Que esperara. Que se preguntara cuánto sabía. Señora Álvarez saludó al abrirle con esa sonrisa perfectamente ensayada que había conquistado a mi hija. Espero que no le moleste que haya venido sin avisar. ¿Queríate hablar de lo de ayer? Por supuesto. Pase. Lo conduje a la sala. Señalé el sillón viejo donde solía sentarse mi difunto esposo, mientras yo ocupaba el sofá frente a él. El mobiliario llevaba las marcas del tiempo: madera, gastada, cojines hundidos. Nada que ver con el museo minimalista donde vivía Elena. Bruno recorrió la habitación con los ojos, casi podía oír los cálculos silenciosos en su cabeza. ¿Le ofrezco un café? Encantado, gracias. Mientras el agua hervía y el aroma comenzaba a llenar la cocina, lo vi desde la barra observando las fotos familiares encima de la chimenea, cumpleaños modestos, graduaciones, tardes de verano. Piezas de una vida levantada a pulso. Crió a una hija extraordinaria, comentó cuando regresé con la charola de café. Hice lo que pude, respondí dejándole la taza. Él la tomó con esa cortesía de gala que tanto le gustaba exhibir. Estoy aquí porque me preocupa, dijo acomodándose. Elena mencionó que tiene ciertas reservas sobre nuestra situación económica familiar. Bebí un sorbo lento, dejando que el silencio hiciera su trabajo. ¿Qué tipo de reservas exactamente? Bruno cruzó la pierna seguro. Comprendo que para alguien que no creció entre patrimonios antiguos, algunas cosas resulten peculiares. Los fondos fiduciarios, las estructuras fiscales, la administración de herencias. Desde afuera todo puede parecer confuso. Misterioso sería otra palabra, pensé.
Su sonrisa permaneció intacta, pero en sus ojos apareció un destello fugaz, casi un aviso. Verá, señora Álvarez, las reputaciones familiares son frágiles. Cuando surge la duda sobre nuestra legitimidad o conducta puede ser muy perjudicial. No solo para Patricia y para mí, también para Elena. ¿Eso era una amenaza envoltura de terciopelo acento refinado? Pero amenaza al fin. ¿Y qué es exactamente lo que quiere de mí, Bruno? Que confíe en el criterio de su hija. Es una mujer brillante. Si ella cree en nosotros, tal vez usted también podría abrir su corazón. Apoyé mi taza con cuidado, sintiendo cómo el ambiente se tensaba como un hilo, a punto de romperse. ¿Sabe qué me llama la atención, Bruno? ¿Qué cosa? Que en todos estos meses jamás me ha preguntado nada sobre la infancia de Elena. Ni una vez le ha interesado ver fotos de cuando era bebé, ni escuchar historias divertidas. La mayoría de los hombres que aman a mi hija sienten curiosidad por su pasado. La sonrisa de Bruno se quebró apenas un centímetro. Bueno, nosotros preferimos enfocarnos en el futuro, no en recuerdos pasados. ¡Qué conveniente! Me levanté con calma caminando hacia la repisa donde descansaban los retratos. La luz del mediodía entraba por la ventana atrapándose en los marcos de madera. El pasado de Elena es fascinante, continué. Por ejemplo, sabía que a los 12 años creó un pequeño negocio. De pasear perros en el vecindario, ganó suficiente para comprarse sus útiles escolares ese año. ¡Qué bonito!, murmuró él. Ella siempre tuvo un talento especial para leer a las personas, añadí. Podía distinguir qué perro era dócil y cuál podía morder solo observando su postura. Tomé una foto donde Elena aparecía con toga y birrete sonriendo con los ojos llenos de vida. Supongo que heredó esa habilidad de mí. 30 años enseñando te dan un sexto sentido para detectar a la gente y lo que pretende. Con los años aprendes a identificar a los que traen problemas, a los que mienten, sin pestañear a los que creen ser más listos que todos. Bruno Márquez ya no sonreía. Señora Álvarez, no entiendo lo que insinúa. No insinuó nada, respondí. Solo digo que mi hija tiene buen instinto para los negocios, pero siempre ha sido vulnerable con quienes le dicen justo lo que quiere oír. ¿Y qué cree que le estoy diciendo? Me giré hacia él, dejando que la luz de la tarde atravesara la sala. Que necesitan su dinero por honor familiar y situaciones complicadas, cuando la verdad parece mucho más simple. La necesitan porque ustedes no tienen ni un peso propio. El gesto de Bruno se quebró por un instante, algo frío, depredador. Emergió bajo su máscara. Es la madre de Elena, dijo despacio, así que fingiré que esta conversación no ocurrió. Pero le aconsejo ser muy cuidadosa con acusaciones que no puede probar. Es una amenaza, Bruno, un consejo amistoso. Elena valora la armonía familiar. Sería una pena que alguien la rompiera con teorías peligrosas. Cuando se marchó me quedé sentada largo rato escuchando el zumbido del ventilador y el crujido de la madera vieja. En 30 minutos ese hombre había revelado más de lo que pretendía. Primero, sabía que yo desconfiaba. Segundo, estaba lo bastante preocupado como para venir en persona. Tercero, acababa de amenazarme con educación de Harvard. Pero, lo más importante, creía que yo era solo una madre preocupada. No sabía que estaba investigando. Mientras lavaba las tazas sonó mi teléfono. Janet Hernández. María Teresa. ¿Estás sentada? Ahora sí. ¿Qué encontraste, buenas noticias y malas? La buena tenía razón en sospechar. La mala es peor de lo que pensabas. Me aferré al teléfono. Háblame.
Bruno Márquez y doña Patricia Márquez no existen. No antes del 2022. Identidades fabricadas, números nuevos, historiales limpios, hasta títulos falsos. Harvard no tiene registro de ningún Bruno. Entonces, ¿quiénes son? Él es Marco de Acro, un estafador de Nueva Orleans, especializado en conquistar mujeres ricas. Ella es Nicole Beaumont, su socia, no su madre. El aire pareció espesarse. ¿Cuántas víctimas? Al menos 4. Y una viuda murió en circunstancias sospechosas después de cambiar su testamento. No hay cargos, pero María Teresa... Debes llamar a la policía. No puedo, susurré. Aún no tengo pruebas. Elena pensará que estoy loca. Y los alertará. Entonces, ¿qué harás? Miré por la ventana hacia la dirección de la mansión de mi hija distante, bajo el sol del atardecer. Voy a conseguir pruebas. Pero ya había fallado una vez, le había demostrado a Bruno que sospechaba. Y si Marco de Acro era tan peligroso como decía Janet, ese error podía costarme caro. Esa noche no dormí. Cada ruido, ramas golpeando el cristal, el calentador, encendiéndose el gato del vecino, me hacía estremecer. Las últimas palabras de Bruno me perseguían como un eco. Sería una pena que alguien destruyera la armonía con teorías infundadas. A las 3 de la mañana revisé las cerraduras otra vez. Cuando amaneció tomé una decisión. Los estafadores expertos evitan dejar huellas digitales, pero los humanos se relajan cuando creen tener todo bajo control. Necesitaba acercarme lo suficiente para verlos cometer un error. La oportunidad llegó rápido. Elena llamó a las 10. Mamá Patricia y yo iremos a ver vestidos para la boda de mi sobrina. ¿Quieres venir? Podría ayudarnos a llevarnos mejor. Perfecto. Claro que sí, hija. Su sorpresa fue evidente. Pensé que estarías ocupada. Nunca estoy demasiado ocupada para la familia, dije, tragándome el veneno que quería escupir. Antes de salir pasé 20 minutos intentando activar el grabador de voz del móvil. La desesperación es una gran maestra. La boutique era lo que imaginaba: lámparas de cristal, sofás de terciopelo, precios obscenos. Elena ya estaba allí hablando de estilos. Doña Patricia llegó 15 minutos tarde, impecable, moviéndose como si el aire mismo le abriera paso. María Teresa. Qué gusto verte. Esto será divertidísimo, dijo besándome la mejilla. Durante una hora fingí ser la suegra encantadora admirando vestidos, mientras Patricia posaba ante los espejos. Pero yo no miraba las telas, miraba sus expresiones. Y lo vi claro. Cada gesto de Patricia estaba sincronizado con los ojos de Elena. Si Elena sonreía ante un detalle, Patricia de pronto lo adoraba. Si Elena dudaba, Patricia también. Como una actriz siguiendo el guión de otra persona. Cuando Elena no se mostraba entusiasmada, doña Patricia fruncía el ceño y sentenciaba que el vestido no tenía magia. Pero lo que realmente la delataba eran esos momentos en que creía estar sola, destellos de impaciencia, suspiros crispados y esa manía de revisar el móvil como si esperara noticias urgentes. Era una actriz cansada de su propio papel. Mi oportunidad llegó cuando Elena salió a tomar una llamada y la vendedora desapareció en el almacén. Por primera vez en toda la tarde, Patricia y yo quedamos solas. Su postura cambió de inmediato. Dejó caer la máscara de suegra amorosa, tecleando frenética en su móvil. Fingí revisar unos velos acercándome lo justo para oír si hablaba. Y habló. «Soy yo», murmuró con una voz fría casi irreconocible. La señora estuvo haciendo preguntas. Bruno la calmó, pero no va a soltar el tema. Se me heló la sangre. No sabe nada concreto, pero sospecha. Sí, ya sé el plazo. Solo digo que quizá tengamos que adelantarlo.
Silencio. El documento del fideicomiso estará listo la próxima semana. Cuando Elena firme tendremos acceso a todo. Un crujido, pasos acercándose. Marco, hablamos esta noche. Esto se está complicando. Había dicho Marco. Su nombre real. Para cuando Elena volvió, Patricia ya brillaba otra vez, girando ante un espejo con un vestido carísimo. «Este es perfecto», dijo teatralmente. «Mamá, ¿qué piensas?», preguntó Elena. La miré a los ojos, luego a Patricia. «Creo que hay cosas que no son lo que parecen, pero la verdad siempre encuentra salida». La sonrisa de Patricia tembló apenas perceptible. «Qué profundo», respondió con una suavidad que escondía veneno. El camino a casa fue una tortura. Elena hablaba emocionada de bodas y familia mientras yo apretaba el bolso con 90 segundos de audio que demostraban que estaban cazando a mi hija, pero tan distorsionado que nadie lo creería. Necesitaba pruebas que no pudieran negarse. Esa noche hice lo impensable. Llamé a mi sobrino Tomás, ahora experto en lo que él llamaba seguridad informática, aunque yo sabía que su talento venía de sus años rebeldes, hackeando sistemas escolares. «Tía María Teresa», esto sí que no lo esperaba. «Necesito un favor. Y necesito que no hagas demasiadas preguntas». «¿Qué tipo de favor?» «Registros de llamadas, mensajes, todo». Tomás guardó silencio largo. «Tía, eso es ilegal». «Lo sé. Igual te lo pido. Esto no es propio de ti. ¿Qué está pasando?» Respiré hondo. Alguien quiere dañar a Chaelena. Quizá robarla. Quizá algo peor. Tengo indicios, pero no los suficientes para que ella o la policía me crean. Dios mío, mándame lo que tengas. Pero entiendes los riesgos, ¿verdad? Sí. Y hay algo más, creo que van a hacer. Acelerar a sus planes. ¿Qué tan pronto? No lo sé. Pero sonaba urgente. Entonces no podemos darnos el lujo de ser sutiles. Envíame números, nombres reales y falsos, todo. Buscaré esta misma noche. Después de colgar, me quedé sentada en la mesa de la cocina bajo la luz amarillenta de la lámpara, escribiendo en una libreta cada detalle, que recordaba de Marco y Nicole cómo conocieron a Elena, las historias que habían contado sobre su supuesto linaje, las urgencias económicas. Viendo todo junto, el patrón. Era evidente, habían aislado a mi hija. La habían empujado a asumir compromisos financieros enormes. Y ahora se preparaban para un golpe final. El fideicomiso. Elena jamás me había mencionado uno. A las 11 de la noche mi móvil vibró. Tomás tenía razón. Llámame ya. Su voz cuando lo hice era grave. Tía... Esto es peor de lo que imaginabas. Intercepté unos mensajes. Tienes que escucharlo. ¿Qué encontraste? No solo piensan robar a Chaelena. Planean matarla después de que firme esos papeles. El suelo pareció moverse bajo mis pies. ¿Qué hablan de hacerlo parecer un accidente, choque, robo en casa pastillas? Dicen que el abogado tiene cita con ella el martes. Hoy es jueves, tía. 5 días. El teléfono se me resbaló de las manos. Aquella noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Elena cuando me dio aquel vale de masaje barato, la herida silenciosa cuando cuestioné a Bruno, la defensa ciega que hizo de él. ¿Cómo le dices a tu hija que el hombre que ama planea asesinarla? Los mensajes continuaban llegando. Choque muy arriesgado. Mejor invasión. Hay muchas últimamente. Píldoras fácil. Gente rica toma de todo. Firmar martes, luego actuar. Me daban náuseas. Al amanecer llamé a Tomás. No puedo llevar esto a la policía. Lo obtuviste ilegalmente. Tardarían días. Y Elena podría morir. Entonces, ¿qué harás? Conseguir que lo confiesen.
Tomás contuvo el aliento. Tía, eso es suicida. Ya vinieron a Quot a avisarme. Yo soy la siguiente, Tomás. Entonces habrá que forzarlos a hablar, dijo él. Haz que crean que su plan corre peligro. Eso los pondrá nerviosos. Pasé la mañana entera elaborando un plan que quizás me mataría, pero que podría salvar a mi hija. A mediodía llamé a Elena. Hija, quiero disculparme. He dejado que mis miedos me nublen. Me gustaría que cenáramos en familia esta noche. Tú, Bruno y Patricia. El silencio al otro lado fue cálido. Mamá, qué gusto oír eso. Sí, claro. A las 7 aquí. Ah, y dile a Bruno que traiga los documentos del fideicomiso. Patricia los mencionó ayer. Documentos, yo no sabía nada de eso. Perfecto. Ahora él tendría que inventar una explicación. Tomás llegó por la tarde con una maleta que parecía sacada de una película de espías micrófonos, diminutos cámaras ocultas grabadoras. Esto captará todo, dijo ocultando un dispositivo del tamaño de una moneda. Yo estaré afuera en una camioneta. Si algo sale mal, llamo a la policía. Mi casa quedó llena de cables invisibles y silencio tenso. Preparé el guiso favorito de Elena y puse la vajilla de mi madre, por si era nuestra última cena juntas. Elena llegó radiante con una botella de vino. Mamá, esto significa mucho para mí. La familia lo es todo. 20 minutos después aparecieron Marco y Nicole sonriendo demasiado, pero con los ojos tensos. Marco llevaba una carpeta manila. La cena comenzó tranquila. Preguntas amables, risas moderadas, máscaras perfectamente colocadas. Pero yo observaba. Los dedos inquietos, las miradas rápidas entre ellos. El miedo contenido. Al servir el café lancé el anzuelo. Bruno, Elena dice que trajiste unos documentos sobre el fideicomiso. Un intercambio de miradas. Elena frunció el ceño. Yo no sé nada de eso. La temperatura pareció bajar. Ay, perdón, dije. Tal vez entendí mal a Patricia. La sonrisa de Nicole se tensó. Quizá hubo confusión. Son asuntos legales. Varios temas. ¿Qué temas?, preguntó Elena clavando los ojos en su esposo. Marco carraspeó. Reestructuración de los bienes familiares. Por temas fiscales. ¿Qué bienes, Bruno, dijiste? Que tu familia perdió todo. Y ahí, en ese silencio cortante, sentí cómo la historia que habían tejido empezaba por fin a desmoronarse. No todo, respondió Bruno con cautela. Aún quedan activos en ciertos fideicomisos. Es algo complejo. ¿Complejo cómo?, preguntó Elena dejando la taza sobre el plato con un golpe seco. ¿Y por qué me entero hasta ahora? Doña Patricia intervino enseguida. Hija, son asuntos delicados. Hay temas que requieren discreción. ¿Discreción de quién?, replicó Elena. Soy su esposa. A veces las fortunas antiguas tienen cláusulas, reglas de confidencialidad, balbuceó Patricia. Elena se puso de pie, la luz cálida del comedor, marcando la tensión en su mandíbula. Basta. Quiero que me expliquen ahora mismo qué fideicomisos, qué condiciones, qué activos. La máscara de Bruno empezó a resquebrajarse. Vi el pánico asomar tras sus ojos. Elena, por favor, siéntate. Déjame aclararlo. Te escucho, dijo ella firme como nunca. Cuando te contamos nuestras dificultades económicas, comenzó. No fuimos del todo precisos. Sí existen recursos, pero están ligados a estructuras legales complejas. ¿O sea que me mentiste?, respondió Elena sin levantar la voz. Se volvió hacia Patricia. ¿Y tú? Lloraste por la hacienda perdida. Me pediste 3 millones cuando ya tenían dinero. La compostura de Patricia se quebró.
No entiendes cómo funcionan estas cosas. La riqueza familiar no está en cuentas simples. Tarda en liberarse. Y mientras tanto usan mi dinero como préstamo puente sin decirme nada. No debía suceder así, dijo Patricia alzando el tono. Íbamos a devolvértelo cuando los documentos del fideicomiso se firmaran. ¿Qué documentos?, gritó Elena. Y ahí Bruno cometió su error fatal, los que nos darían acceso a tus cuentas. El silencio cayó como una pared. Ni siquiera el reloj del pasillo se atrevió a sonar. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Elena. No, salió mal, quise decir. Dijiste mis cuentas. ¿Por qué un fideicomiso familiar les daría acceso a mis cuentas? Bruno miró a Patricia. Ambos entendieron que la mentira se estaba derrumbando. Verás, Elena susurró. Patricia, estos papeles te nombran beneficiaria principal de nuestra herencia. Era una sorpresa. Un buen intento. Rápido pero torpe. Elena no era tonta. Enséñenme los documentos. Bruno abrió la carpeta con manos temblorosas. Elena tomó los papeles, los leyó, y su rostro habló por sí mismo. Esto no es un fideicomiso. Levantó la vista helada. Son cartas poder. Poder notarial financiero. Les daría control absoluto sobre mis bienes. La partida había terminado. Lo sabían ellos, lo sabía yo. Y finalmente también Elena. Pero un estafador acorralado es siempre el más peligroso. El aire del comedor se volvió denso, casi irrespirable. Bruno, dijo Elena, la voz rota pero firme. Explícame. ¿No estás entendiendo? Lo entiendo perfectamente, respondió ella. Esto les permitiría vaciar mis cuentas, vender mi casa. Y sin mi consentimiento. No es lo que parece. Ah, no, la voz de Elena creció. Parece que mi esposo y su madre planeaban robarlo todo. Patricia dejó caer su papel de abuelita cariñosa. Estás exagerando. Son trámites normales entre matrimonios. ¿Normales dónde? ¿En una banda de ladrones? Decidí intervenir antes de que intentaran manipularla. Elena, dije suavemente, hay algo más que debes saber. Patricia palideció. Bruno tragó saliva. Hoy en la tienda de vestidos Patricia hizo una llamada cuando creyó que nadie la escuchaba. ¿Qué llamada?, preguntó Elena. Llamó a Tesalgiese. Dijo que tenían que acelerar el plan porque yo estaba haciendo demasiadas preguntas. El efecto fue inmediato. Bruno pasó de blanco a gris. Patricia dio un paso atrás. Eso no es... tartamudeó Patricia. Marco, repitió Elena clavándole la mirada a su esposo. ¿Quién es? No conozco a ningún Marco, dijo Bruno, pero la mentira se le quebró en la voz. Saqué mi móvil y reproduje la grabación. Voces amortiguadas pero suficiente, Patricia, mencionando el nombre de Marco. Elena escuchó 2 veces. Luego fijó sus ojos en el hombre que había llamado esposo. Tu verdadero nombre es Marco, ¿verdad? Bruno bajó los hombros derrotado. Elena... Puedo explicarlo. ¿Puedes explicarme por qué tu madre te llama por otro nombre? ¿Por qué preparaste poderes notariales a mis espaldas? ¿Por qué necesitaban moverse más rápido porque mi madre sospechaba? Bruno miró a Patricia. Una conversación silenciosa ocurrió entre ellos. Después él se irguió intentando recuperar el encanto que alguna vez engañó a mi hija. La verdad, Elena, es que nuestra situación es más complicada de lo que crees. Y en ese instante, justo antes de que abriera la boca para su siguiente mentira, supe que la noche aún no había mostrado lo peor. Sí, mi nombre legal es Marco Bradley Márquez, admitió. Uso Bruno porque Marco está ligado a... historias familiares desagradables.
Lo dijo con una suavidad envenenada, media verdad envuelta en seda. Los poderes notariales fueron solo una precaución, continuó. Estamos enfrentando asuntos legales con nuestro patrimonio. El SAT podría congelar nuestros bienes. Una mentira hermosa, pulida, casi convincente. ¿Qué tipo de asuntos?, insistió Elena. Auditorías, investigaciones. Nuestros abogados sugirieron proteger tus activos y ampliaban su revisión. La explicación era elegante, tan bien construida que por un segundo pude ver la duda en los ojos de mi hija, pero aún me guardaba mi golpe final. Interesante, Bruno, dije con calma. ¿O debería decir Marco? ¿O prefieres Marco de Acro? El impacto fue inmediato, un jadeo de Patricia. Bruno quedó inmóvil. Elena buscó mi mirada alarmada. ¿Qué acabas de decir?, preguntó ella. Que el verdadero nombre de tu esposo es Marco de Acro, un estafador de Nueva Orleans, especializado en mujeres adineradas. Y Patricia no es su madre. Me miraron como si hablara otro idioma. Ella es su socia. Su nombre real es Nicole Beaumont. Mamá, eso es absurdo. Puedo probarlo. Saqué la carpeta que Janet me había enviado, fotos policiales, artículos, antecedentes. Aquí dije tu marido hace 2 años en Houston, llamándose Bradford Mitchell, comprometido con una viuda rica, Helen Crawford. Esta mujer murió, susurró Elena al leer el recorte. 3 días después de cambiar su testamento a su favor. Elena siguió hojeando los documentos con rapidez creciente. Diane Foster, Orlando. Sobredosis sospechosa. Y tu marido entonces era Blake Morrison. 4 ciudades. 4 nombres. 4 víctimas. Y aquí mostré otro informe cuando los detuvieron en Nueva Orleans. No hubo pruebas suficientes para juicio, pero sí para obligarlos a desaparecer. Elena levantó la vista hacia Bruno Marco, con una mezcla de asco e incredulidad. ¿Es cierto? Estos documentos pueden estar falsificados, murmuró él. Tu madre fue manipulada. Deja de mentirme, dijo ella casi sin voz. Se volvió a Patricia. Nicole, ¿a cuántas mujeres les han hecho esto? La máscara cayó para siempre. Nicole habló con la crueldad de quien ya no necesita actuar. No entiendes nada. Ustedes los ricos nunca lucharon por nada. ¿Y por eso pensaron en robarme? Pensamos en ganarlo. ¿Sabes lo difícil que fue fingir interés por tus cuentos aburridos de empresaria? Elena tembló, pero mantuvo la cabeza alta. ¿Y tú? Miró a Marco. ¿Alguna vez sentiste algo real por mí? Marco sonrió. Una sonrisa vacía. Haces la pregunta equivocada. No es si yo sentí algo por ti, sino si tú lo habrías sentido por mí sin mi fachada. El veneno de sus palabras la atravesó como un cuchillo. Te enamoraste del personaje que necesitabas, continuó. Yo solo interpreté el papel. Vi la cara de Elena romperse, luego recomponerse con una fuerza que nunca había visto en ella. ¿Sabes qué Marco dijo con una calma feroz? Tienes razón en algo, Mena. Enamoré de una fantasía, pero cometiste un error. ¿Cuál creer que soy una víctima más? Soy la hija de María Teresa Álvarez y no caigo sin pelear. Sacó su teléfono y marcó. Si quiero reportar un fraude en proceso y posiblemente intento de homicidio. La palabra homicidio detonó el infierno. Marco saltó sobre la mesa derribando copas. Nicole corrió hacia la puerta, pero se topó con Tomás, que había decidido no esperar en la camioneta. Elena esquivó el primer ataque de Marco, pero cayó al suelo. Su móvil rodó hasta mis pies. Marco la acorraló contra la pared, mano sobre su boca, la otra entrando en su chaqueta en busca de algo que no quería ver.
Pero yo había pasado 30 años separando peleas de adolescentes, sabía que el factor sorpresa lo era todo. Marco estaba tan concentrado en mi hija que jamás vio venir el sartén de hierro que había heredado de mi madre. Lo estampé en su nuca con toda mi fuerza. El sonido fue seco definitivo. Marco cayó como un árbol talado. Y durante un segundo eterno el mundo quedó en silencio, antes de que todo cambiara para siempre. «Buen golpe, tía María Teresa», gruñó Tomás sujetando a Nicole contra la pared. «Pero tenemos un problema». «¿Qué problema tiene un arma?» Miré hacia abajo. En la mano de Nicole relucía una pistola pequeña apuntada directo al pecho de mi sobrino. La máscara de abuelita había desaparecido frente a nosotros. Había una mujer capaz de matar sin pestañear. «Todos quietos y escuchen», escupió Nicole. «Tú, Margaret, vas a ayudarme a levantar a Marco y llevarlo al coche. Y tú, muchachito, me sueltas o te meto una bala». Nicole, respondí con calma. «¿O debo llamarte por el nombre verdadero que uses hoy?» Nicole Beaumont escupió. «Y llevo en esto mucho antes de que tú te jugaras a ser detective». «Lo sé», dije. «Leí sobre Houston, sobre Helen Crawford y su accidente 3 días después de cambiar su testamento». Sus ojos se estrecharon. «Esa vieja iba a morir igual. Nosotros solo nos aseguramos de que su dinero no se desperdiciara. Y Diane Foster en Orlando, una alcohólica. Se mató sola. Nosotros aprovechamos». Mientras tanto, Marco intentaba incorporarse aturdido, sangre en la nuca, donde el sartén lo había golpeado. Elena lo ayudaba a sentarse temblando. «¿Y qué habían planeado para Elena?», pregunté. Nicole no pestañeó. «Una sobredosis la próxima semana. Accidental, por supuesto. Las mujeres ricas toman de todo». Oí a Elena jadear. Seguí hablando, estirando el tiempo. «Parece que arruiné su plan, ¿no?» «No arruinaste nada», respondió Nicole. «Solo cambiaremos el método. Un asalto, un choque. Las ricas mueren de 1000 maneras». Tomás habló en voz baja a Nicole. «Estás confesando homicidios mientras te graban». Ella soltó una carcajada áspera. «¿Crees que me importa? En 10 minutos estaremos lejos. Y ustedes muertos». «¿Qué precauciones tomaron?», pregunté. Marco balbuceó. «Fuego. Fuga de gas en el sótano. La casa volará». Un frío me recorrió la espalda. «Manipularon mi casa vieja, construcción, tuberías viejas», confirmó Nicole. «Será un accidente perfecto. 4 muertos en una cena familiar. Trágico». Elena empezó a gritar. «¡Ustedes están...» «Basta», la cortó Nicole. Margaret, mueve a Marco. «Ya». Miré a mi hija, luego a mi sobrino, luego a mi casa, mi hogar de 30 años convertido en una trampa mortal. Y decidí. «Está bien», dije. «Los ayudaré». Mamá, susurró Elena horrorizada. «Soy práctica, hija. Nicole tiene razón. Yo soy una maestra jubilada de 62 años. Ella es una criminal profesional. Sé cuándo estoy superada». Nicole sonrió saboreando la victoria. «Pero antes tengo una pregunta», añadí. «¿Cuánto tiempo falta para la explosión?». Nicole revisó su reloj. «Unos 6 minutos». «Perfecto. Tiempo de sobra». «¿Para qué?», sonreí. «Para que llegue la policía». Su rostro se volvió ceniza. «¿Qué estás diciendo?». «Que han estado escuchando todo desde hace 1 hora. Que rastrearon tu móvil desde ayer. Que rodearon la casa en cuanto entraste». «Estás mintiendo». «Tomás», dije. «Le avisas al detective Rodríguez que ya puede entrar». «Ya está en posición, tía», respondió Tomás sin soltar a Nicole. La expresión de Nicole pasó por confusión, miedo y finalmente furia pura.
Nos tendiste una trampa, igual que tú se la tendiste a Helen, a Diane y a tantas otras. La diferencia es que yo lo hice para salvar a mi hija. La puerta principal explotó hacia adentro. 6 oficiales irrumpieron con armas levantadas. Policía de Denver, suelta el arma. ¡Al suelo! Ahora. Nicole miró su pistola, luego a los oficiales, luego a mí. Esto no ha terminado. Sí, respondí. Ya terminó. El arma cayó al suelo. Marco volvió a desplomarse, ya sea por la herida o por la certeza de una vida en prisión. Detective Rodríguez se acercó. Señora Álvarez, lo que hizo fue increíblemente peligroso. Detective, respondí, fui maestra 40 años. Sabe que es realmente peligroso las juntas con padres. Después de eso, un par de estafadores no asustan tanto. Elena me abrazó llorando. Mamá, perdóname. No tienes nada que perdonar, hija. Caíste en manos de profesionales. Pero el vale de masaje, lo mal que te traté, eso no importa. Lo que importa es que sigues viva. Los bomberos confirmaron lo peor. Había un dispositivo en el sótano. La casa habría estallado a las 9:47. Miré el reloj, 9:52. 5 minutos. Habíamos sobrevivido por 5 minutos. 3 días después, en la oficina del detective Rodríguez, escuché el veredicto. Encontramos evidencia de al menos 6 víctimas más en 8 años. Cerca de 14 millones robados. ¿Y cuántas murieron?, pregunté. 3 confirmadas. Helen Crawford, Diane Foster y una mujer llamada Patricia Weber, en Miami. Mi garganta se cerró. No eran estafadores. Eran depredadores. Todas las muertes accidentales habían ocurrido justo después de firmar poderes notariales o modificar testamentos. Me dejé caer en la silla sintiendo un peso insoportable en el pecho. Elena habría sido la número 4. Habría sido, dijo el detective Rodríguez, si usted no hubiera desarmado su juego. ¿Y ahora qué pasa? Marco, su verdadero nombre es Marco Brennan de Acro. Enfrenta cargos en 4 estados. Homicidio, fraude, conspiración. Robo de identidad. No volverá a respirar aire libre. Y Nicole Beaumont, nacida Sarah Chen. 3 órdenes de arresto. También se quedará en prisión el resto de su vida. Me entregó una carpeta gruesa. Aquí tiene todas las comunicaciones que su sobrino interceptó. Le advierto, son difíciles de leer. Esa noche, bajo la luz amarillenta de mi cocina, leí cada mensaje, correo y llamada entre Marco y Nicole. Era una clase magistral de maldad humana. Habían planeado la muerte de mi hija durante meses. Y no solo la planeaban, la disfrutaban. Se burlaban de lo fácil que había sido engañarla, apostaban cuánto tardaría en firmar los poderes, se reían de mis intentos patéticos de intervenir. Lo peor fue leer sus análisis sobre Elena. Objetivo, inteligente, pero emocionalmente necesitada. Responde a elogios sobre su éxito empresarial. Madre es figura de autoridad. Explotar distancia emocional. Marco había escrito busca estabilidad. Perdió al padre joven. Ideal hombre mayor con apariencia de poder. La diseccionaban como si fuera un experimento. Sabían exactamente qué tecla presionar para alejarla de mí, la única persona que intentaba protegerla. En medio de mi lectura sonó el teléfono. Era Elena. Mamá, ¿estás bien? Antes sonabas distinta. Estoy bien, cariño. Solo reviso los informes de la policía. No tienes que hacerlo, ya terminó todo. Lo sé, pero necesito entender cómo entraron tan hondo en tu vida sin que vieras quiénes eran. Se hizo un silencio largo. Mamá, he pensado en eso también, dijo finalmente. Y entendí algo. ¿Qué cosa? No solo me engañaron sobre quiénes eran ellos.
Me engañaron sobre quién eras tú. No entendí. ¿Cómo me hicieron creer que tú eras el problema? Que estabas celosa de mi éxito, intimidada por mi independencia, resentida por mi dinero. Lograron que creyera que tus advertencias eran un intento de controlarme. Recordé todas las discusiones, los reproches, los portazos emocionales. Elena, no tienes que... Sí, mamá. Lo tengo que decir. Me hicieron verte como la enemiga para que dejara de escucharte. Y funcionó. Escuché el temblor de sus lágrimas. No podías saberlo, hija, susurré. Pero debía confiar en ti. Después de todo lo que sacrificaste por mí. Mi amor, esas cosas no se ven cuando alguien manipula tu corazón. Mamá dijo de pronto, ¿sabes qué me dijo Marco cuando lo arrestaron? Que lo más difícil del engaño fue fingir que te respetaba. Sentí el golpe en el alma. Oh, Elena. Y cayó en cuenta que por meses yo te traté así, como si fueras una mujer amargada incapaz de entender mi vida. Hija, te manipularon profesionales. No es excusa. Tú me criaste para ser más leal que eso. Quise decirle 1000 cosas, pero solo dije, eres lo mejor que he hecho en esta vida. Brillante, fuerte, generosa. Nada de esto cambia eso. Pero te herí. Me trataste como una hija intentado abrirse camino. Eso no es herir. Lo del regalo de Navidad... Ya quedó atrás, Elena. Terminamos con ese tema. Otro silencio suave, el tipo de silencio que cura heridas. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Cómo supiste de verdad que eran criminales? No sospechar... saber. Pensé un momento. No fue una sola cosa. Fue la suma historias que no cuadraban, coincidencias demasiado cómodas, y esa frialdad en la mirada cuando creían que nadie veía. Pero investigaste antes de tener pruebas. Sí. ¿Por qué arriesgarte? Porque eres mi hija. Y las madres no dejamos que nuestros hijos se lastimen si podemos evitarlo. Así de simple. Escuché cómo rompía a llorar. Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi niña. Después de colgar me quedé un buen rato en silencio, escuchando el viento filtrarse por la ventana. Pensé en lo cerca que estuve de perderla, en lo frágil que es la confianza y lo fuerte que puede ser el amor cuando importa de verdad. A las 9 sonó el timbre. Abrí la puerta. Elena estaba allí, maleta en mano. Quería saber si... podría quedarme aquí esta noche. La mansión se siente enorme. Vacía. Claro, hija. No tienes por qué... Quiero hacerlo. Si está bien para ti. Está más que bien. La acompañé a su antigua habitación intacta como si nunca se hubiera marchado. El hogar a veces es lo único que no te abandona. La cama individual con la colcha rosa, el pequeño escritorio, las paredes aún cubiertas con diplomas y fotos de concursos. Todo seguía igual, como si el tiempo hubiese esperado a Elena. Parece que nunca me hubiera ido, murmuró sentándose lentamente. Siempre quise que tuvieras este lugar al que volver, respondí. Lástima que tuve que estar a punto de morir para regresar. Hija, lo pasado queda atrás. Ahora solo caminamos hacia adelante. Elena volvió a mirar la habitación respirando hondo. ¿Sabes qué es lo extraño? Aquí me siento más segura que en cualquier lugar de los últimos meses. Incluso sabiendo que Marco y Nicole entraron en esta casa y planearon matarnos. ¿Por qué? Porque aquí siempre me protegiste. Me senté a su lado. ¿Y sabes qué entendí yo esta semana? Que ser madre nunca termina. No importa que tengan 10 años o 35. Cuando los amenazan, una pelea. Y peleaste por mí, susurró ella. Y pelearía 1000 veces más. Voy a vender la mansión, dijo de pronto. No tienes por qué hacerlo. Sí, mamá.
Ahí se respira todo lo que no supe ver. Quiero algo cerca de ti, algo que no esté construido sobre mentiras. Sonreí. Me encantaría tenerte cerca. Y quiero que cenemos juntas una vez por semana. Cena real de verdad. Y que me enseñes tus recetas. Se me olvidó a qué sabe la comida hecha con cariño. Segura, hija, has construido una vida enorme. Un éxito profesional, mamá. Pero no una vida. Y ahora quiero hacer eso una vida. ¿Y qué es lo que importa para ti ahora, familia? Afecto verdadero. Personas que te quieran sin mirar tu cuenta bancaria. Guardó silencio, luego añadió. Marco tenía razón en una cosa. Me enamoré de una fantasía, pero no solo de él. De la fantasía de quien creí que debía ser rica, independiente, viviendo en una mansión casada con un aristócrata. Le tomé la mano. Hija, lo valioso es que ya lo viste. Ahora solo quiero ser alguien real. Alguien que sepa distinguir entre quien la ama y quien la quiere usar. La abracé sintiendo cómo nos recomponíamos las dos. ¿Quieres saber un secreto?, le dije. Claro. Aquel vale de masaje de $30. Jamás lo usé. ¿Por qué no? Cada vez que lo veía sentía que algo en tu vida estaba torcido y me recordaba que debía mantenerme alerta. Elena rió entre lágrimas. Entonces, en un modo muy retorcido, fue el regalo perfecto. En un modo muy retorcido. Sí. Deberíamos enmarcarlo, ni lo sueñes. Hay cosas que es mejor no recordar. Pero el amor, la lealtad y la ferocidad con la que una madre protege a su hija, esas sí deben guardarse para siempre. El teléfono sonó a media mañana. Señora Álvarez, habla la agente Sarah Chen, del FBI. Necesitamos que venga hoy. Hay un avance importante en la investigación. La oficina federal tenía más focos fluorescentes y menos glamour de lo que imaginan las películas. La agente Chen, seria pero de ojos cálidos, me ofreció asiento. Primero, gracias, se dijo. Sin su investigación jamás hubiéramos descubierto la magnitud de esta red. ¿Red?, pregunté sintiendo un escalofrío. Chen abrió un archivo grueso lleno de fotos y nombres. Marco de Acro y Nicole Beaumont no actuaban solos. Mi estómago se hundió. ¿Qué quiere decir forman parte de una organización criminal especializada en estafas sentimentales a largo plazo? Lo de su hija no fue casual. Extendió una foto un hombre elegante mayor con una mirada afilada. Él es Vincent Torres. El jefe. Recluta a personas como Marco y Nicole, les da identidades falsas, los entrena para infiltrarse en vidas de gente adinerada. ¿Cuántas víctimas? 43 confirmadas. 60 millones robados. Y al menos 12 muertes sospechosas. Sentí náuseas. ¿Desde cuándo operan? Más de 15 años. Pasó a otra foto. Elena encajaba exactamente en el perfil joven, exitosa, sola, con una herida emocional antigua y muchas ganas de tener una familia. Crearon a Bruno Márquez a su medida. Sabían que sería irresistible para ella. ¿Y cómo consiguieron esta información, Nicole? Habló. Rompió anoche. Habló y ofreció testificar contra Torres a cambio de un acuerdo. El aire en la sala se volvió más frío. El monstruo no era solo Marco. Era toda una estructura y recién habían tocado la superficie. Me recosté en la silla sintiendo cómo la noticia me golpeaba. ¿Y por qué haría eso?, pregunté. ¿Porque Torres tenía un plan alterno?, respondió la agente Chen. Cuando notó que usted estaba interfiriendo, ordenó eliminar no solo a Elena, sino también a usted. El aire pareció volverse más pesado.
Sara asegura que habría cumplido con la parte de Elena, añadió. Pero matarla usted no estaba en su contrato. Así que tiene límites morales, murmuré con amargura. No exactamente, corrigió la agente. Tiene límites profesionales. Sara es una sociópata, señora Álvarez. No siente culpa, pero sí furia cuando su jefe cambia las reglas sin consultarla. Me entregó unas transcripciones el papel a un tibio. Son grabaciones del teléfono de Sara. Grababa a Torres sin que él lo supiera. Probablemente como seguro. Mientras hojeaba las conversaciones sentí cómo el café del desayuno se me devolvía al estómago. Torres no era solo un estafador, dirigía una empresa de asesinatos disfrazada de romances trágicos. Hay algo más, dijo la agente con la voz más baja. Torres viene a Denver. ¿Cómo que viene? Está preocupado por toda la atención del caso. Quiere cerrar cabos sueltos personalmente. ¿Qué cabos? Chen me sostuvo la mirada. Usted, Elena y su sobrino Tomás. El mundo pareció inclinarse. ¿Quiere decir que...? Sí, viene a matarlos. ¿Cuándo pronto? Tal vez esta misma noche. Me levanté de golpe. Tengo que llamar a Elena y a Tomás. Siéntese, por favor, ordenó suavemente. Ya estamos manejando la situación. ¿Cómo manejando? Vamos a pausarla como carnada. La miré como si acabara de pedir que me arrojara al cráter de un volcán. Perdón, Torres es inteligente, pero soberbio. Cree que usted es una maestra jubilada que tuvo suerte. No tiene idea de que sabemos que vienen y de que Sara nos está dando información. ¿Y quieren que qué? ¿Que me siente en mi casa a esperar a que aparezcan asesinos profesionales? Queremos que continúe con su rutina mientras vigilamos sus movimientos. Cuando ataquen estaremos listos. Sentí un impulso de reír. No era humor, era incredulidad pura. Con todo respeto, agente, ese es el plan más estúpido que he oído en mi vida. Señora Álvarez, no pongo a mi hija ni a mi sobrino de carnada. Chen se inclinó hacia adelante. Torres vendrá por ustedes de todas formas. Así controlamos el terreno. Así ganamos. La habitación quedó en silencio un instante roto, solo por el zumbido del aire acondicionado. Finalmente dije, agente Chen, ¿y si le digo que tengo una idea mejor? ¿Qué tipo de idea? De las que convierten al cazador en presa. Usted no es una agente entrenada, advirtió. No, soy profesora. Y después de 40 años lidiando con abusadores y niños problema, descubrí algo esencial. Que siempre subestiman al que creen débil. Y esa arrogancia siempre los destruye. La agente analizó mi rostro un largo segundo. ¿Qué está proponiendo? Sonreí. Voy a darle a Vincent Torres la función más convincente de su vida. Y cuando acabe, va a desear no haber conocido a María Teresa Álvarez. Pero antes necesitaba ir de compras. Si iba a enfrentar a un jefe criminal, no bastaba con la sartén de hierro, aunque debo admitir que hasta ahora había funcionado de maravilla. Torres apareció en la cafetería como si viniera de misa dominical. Cabello plateado impecable, traje sobrio, ojos tiernos. Un lobo vestido de abuelo amable. Señora Álvarez, saludó extendiendo la mano. Gracias por reunirse conmigo. Sé que todo esto ha sido terrible para su familia. Su voz era pura miel. Un hombre capaz de convencerte de entregar tu vida y agradecerle por ello. Nos sentamos en un rincón. Gente entrando y saliendo, ruido de tazas, olor a café tostado. Una escena tan normal que dolía. Pidió un latte descafeinado y un panecillo de blueberry, interpretando su papel con precisión quirúrgica. Quiero empezar pidiéndole disculpas, dijo. Las personas que se involucraron con su hija
Actuaron fuera de nuestras directrices. Me horroricé cuando supe lo que planeaban. Un actor perfecto, el tono justo. La culpa exacta, la humildad medida. ¿Qué directrices serían esas, señor Torres? Pregunté. Dirijo una firma de consultoría financiera muy sofisticada. A veces usamos métodos poco convencionales, pero jamás queremos que alguien salga lastimado. Le sostuve la mirada. Excepto las 12 personas que murieron durante esas consultorías. Su sonrisa vaciló un segundo. Una grieta mínima. Después volvió el disfraz del abuelo amoroso, pero ya había visto lo que se escondía debajo. Torres se acomodó en la silla como si quisiera envolverme en una niebla de amabilidad prefabricada. «Creo que ha habido un malentendido sobre mi negocio, señora Álvarez», dijo con voz suave. Quizá influenciada por agentes federales empeñados en armar un caso, no en buscar la verdad. «¿Y cuál sería esa verdad?», pregunté dejando que la luz de la tarde que entraba por el ventanal marcara un silencio incómodo. Que dirijo una empresa legítima dedicada a optimizar patrimonios. A veces implica planificación sucesoria, manejo de fideicomisos, incluso matrimonios arreglados entre partes compatibles. Me quedé mirándolo. ¿Matrimonios arreglados? Piénselo como matchmaking de élite, señora Álvarez. La gente adinerada suele atraer cazafortunas. Nosotros proporcionamos parejas con recursos propios. Su historia era impecable, dorada por fuera, hueca por dentro. Una fábula diseñada para tranquilizar a familias desesperadas. «Interesante, señor Torres», dije fingiendo curiosidad. «Pero hay algo que no entiendo. ¿Qué sería? Si Marco y Nicole actuaron fuera de sus normas, ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué no simplemente deslindarse y desaparecer?» Sonrió como si hubiese esperado justo esa pregunta. «Porque creo en asumir responsabilidad por las acciones de mi equipo, incluso cuando desobedecen. ¡Qué noble! Quisiera ofrecer a su familia una compensación, una muy significativa. Y por fin llegamos al punto. ¿De qué cantidad hablamos? $2 millones libres de impuestos. A cambio, solo necesito que deje de colaborar con la investigación federal. Una cifra capaz de tentar a cualquiera que hubiera sobrevivido lo que yo había sobrevivido. Muy generoso, dije. Pero tengo una contraoferta. Él arqueó una ceja. La escucho. En vez de 2 millones, ¿qué tal si se entrega usted mismo al FBI y pasa el resto de su vida en prisión? La máscara del abuelo se evaporó. Lo que quedó era hielo puro. Señora Álvarez susurró. Creo que no entiende su situación. La entiendo perfectamente. Usted vive de convencer a la gente de que es digno de confianza, luego le roba todo y finalmente los elimina. Vino porque teme que sus antiguos empleados testifiquen contra usted y quiere deshacerse de los testigos que podrían respaldarlo. Está cometiendo un grave error. No, señor Torres. El error es suyo. Asumió que yo era otra víctima asustada dispuesta a aceptar su dinero. Olvidó un detalle importante. ¿Cuál? Soy maestra jubilada. Y las maestras no negocian con matones. Torres se reclinó estudiando cada gesto mío. ¿Sabe cuántas personas han intentado amenazarme? No lo estoy amenazando, señor Torres. Respondí dejando que mi voz bajara un tono. Le estoy prometiendo. Prometiéndome que irá a prisión, que su red caerá y que las familias de sus víctimas tendrán justicia. Torres sonrió apenas incrédulo. ¿Y cómo piensa lograrlo como desenmascaré a Marco y Nicole siendo más lista que usted? Usted tiene 62 años sin entrenamiento, sin protección, dijo casi compasivo. Yo tengo gente en esta ciudad capaz de hacerla desaparecer esta misma noche. Quizá respondí.
Pero las desapariciones solo funcionan cuando nadie espera que alguien desaparezca. Un parpadeo. Algo cambió en su mirada. ¿Qué quiere decir? Me incliné hacia adelante sintiendo el leve aroma del café flotando entre nosotros. Que toda esta conversación ha sido grabada y transmitida en tiempo real al FBI. Que el agente Chen y 6 federales han escuchado cada palabra. Y que usted acaba de confesar múltiples asesinatos y emitir una amenaza de muerte. Torres quedó inmóvil. Está blufeando. Agente Chen, dije, tocando discretamente el pequeño micrófono oculto en mi suéter. Sería tan amable de confirmar que no estoy blufeando. Torres giró justo cuando la agente Chen se acercaba entre las mesas seguida de 2 agentes disfrazados de clientes. Señor Torres, dijo ella, queda usted arrestado por conspiración para cometer asesinato, crimen organizado y otros cargos que discutiremos en la oficina. Él me miró con algo parecido al respeto. Jugó bien, señora Álvarez. Gracias. Aprendí de los mejores. ¿De quién? De mis alumnos. 40 años enfrentando adolescentes que creen saberlo todo. Te preparan para gente como usted. Cuando se lo llevaron esposado, la agente Chen se sentó frente a mí. Excelente trabajo, señora Álvarez. Con esta confesión y el testimonio de Sara, la organización caerá por completo. ¿Y Elena? Está realmente a salvo, sí. Con Torres detenido y su equipo local bajo custodia no queda nadie que pueda hacerles daño. Un peso que ni sabía que cargaba se deshizo dentro de mí. Esa noche Elena y yo cenamos juntas en mi cocina. El ventilador giraba lento sobre nuestras cabezas, llevando el olor del guiso por toda la casa. Había pasado 2 semanas durmiendo en su antiguo cuarto, y yo ya empezaba hasta acostumbrarme a escuchar sus pasos otra vez. Mamá, dijo pasándome las papas, he pensado en lo que dijiste, sobre la diferencia entre ser alguien real y parecer exitosa. Y que llevo 10 años construyendo una vida que se veía perfecta por fuera, pero hueca por dentro. Mucho dinero, muchos logros, y ninguna relación verdadera. Nadie que me conociera de verdad. El éxito no es malo, hija. Lo sé. Solo quiero estar orgullosa de algo más que mi cuenta bancaria. Me miró con ojos brillantes, como tener una madre que arriesgó la vida por mí y convertirme en una hija que merece ese sacrificio. Extendí la mano por encima de la mesa y apreté los dedos de mi hija. Elena siempre ha sido la clase de mujer que merece todo lo bueno, dije. Incluso cuando yo... Bueno, te regalé aquel vale de masaje de $30. Ella soltó una risa suave un poco rota. Especialmente entonces, mamá. Ese voucher me salvó la vida. Ah, ¿sí? ¿Y cómo llegas a esa conclusión? ¿Porque era tan evidentemente cruel? Respondí con una sonrisa triste que me obligó a ver que algo en tu mundo no encajaba. Si Marco y Sara te hubieran convencido de darme un regalo perfecto, quizá jamás habría empezado a investigar. Elena inclinó la cabeza. Al final se traicionaron solos. El mal casi siempre termina mordiéndose la cola, dije. Los que viven manipulando olvidan que las relaciones reales no nacen del control, sino del cariño. Justo por eso, continuó ella. He estado pensando en hacer algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios? Quiero crear una fundación, algo que ayude a víctimas de fraudes financieros, sobre todo a mujeres mayores, engañadas por estafas románticas. La luz del atardecer entraba por la ventana y bañaba su rostro. Vi a mi hija fuerte, madura, con un brillo nuevo en los ojos. Es una idea maravillosa, Elena. Me gustaría que la dirigiéramos juntas. Si te interesa salir de tu jubilación.
Me quedé un segundo en silencio, sintiendo cómo el aire tibio de la cocina movía las cortinas. Hija, no hay nada que quisiera más. 6 meses después, la Fundación Elena y María Teresa Álvarez, para la prevención de fraudes, abrió sus puertas en el centro de la ciudad. Nuestra primera clienta fue una viuda de Houston, víctima de su propio nieto. La segunda, un empresario de Phoenix, estafado por una inversión fantasma. En un año recuperamos más de $3 millones y dimos asesoría gratuita a cientos de víctimas. Elena cumplió su promesa de las cenas semanales cada domingo. Llegaba con vino y yo le enseñaba a preparar un platillo nuevo. La semana pasada fue mi estofado. Esta pan casero. También se mudó a 3 cuadras, a una casita modesta y luminosa, que según ella por fin se siente como hogar. En cuanto a Marco y Sara, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y Torres murió en custodia federal. Causas naturales, decía el informe. Yo sospecho que enfrentarse a más de 40 cargos de homicidio no ayudó a su corazón. A veces pienso qué habría pasado si yo hubiera aceptado aquel maldito vale sin cuestionarlo. Si hubiera decidido no meterme en la vida de mi hija, Elena estaría muerta y sus asesinos viviendo en su mansión, planeando su siguiente golpe. Pero no ocurrió así. Lo que ocurrió fue que una maestra jubilada recordó todo lo aprendido sobre abusadores mentirosos y manipuladores tras 40 años de aulas. Lo que ocurrió fue que el amor de una madre resultó más fuerte que la avaricia de criminales profesionales. Y sobre todo, que mi hija descubrió algo que ninguna clase de negocios podría por sí haberle enseñado. Que existe una línea nítida entre quienes quieren formar parte de tu vida y quienes quieren arrebatártela. El voucher de masaje ahora cuelga en el vestíbulo de la fundación, en un marco sencillo, con una placa que dice: a veces los peores regalos traen los mejores finales. Los visitantes siempre preguntan, y Elena sonríe contando cómo un insulto de $30 terminó salvándole la vida y ayudando a recuperar millones para otras víctimas. Pero para mí la moraleja es aún más simple. El amor no siempre se ve como esperamos. A veces llega disfrazado de sospecha, a veces de una pregunta incómoda, a veces de un sartén de hierro estampado en la cabeza del hombre equivocado. Y de vez en cuando, de un vale de $30 que le revela a una madre que su hija está en peligro. Porque los mejores regalos no son los más caros, son los que te permiten seguir respirando.